Muy bien. Buenos días, buenas tardes, estimados compañeros, compañeras y compañeras. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es instalar VirtualBox, que es el programa que vamos a estar utilizando durante todo el semestre para poder realizar los diferentes talleres. Entonces buscamos VirtualBox. Yo voy a dejarles los links, de hecho están en el Discord y de ahí van a poder descargarlo. Yo voy a hacer todo el proceso de descarga e instalación ahora. Bueno, tienen que ir a Windows, se descarga, lo van a instalar ahora. Esperamos. Siguiente, aquí siguiente simplemente. Los paquetes que se van a instalar. Bueno, aquí tiene que estar todo. Esto es que se va a instalar un adaptador de red virtual, básicamente. Y puede ser que se nos caiga el internet por un segundo. Le damos siguiente, es bastante simple, es básicamente hacer esto nomás. Bueno, a todo esto, esta instalación que estoy realizando ahora sirve y aplica solamente para Windows. Si están utilizando otro sistema operativo y que ese sistema operativo soporta VirtualBox, tendrían que descargarlo de los paquetes correspondientes. Si son Mac, van a OS X host. Si utilizan algún Linux, bueno, aquí en Linux Distribution. Y si utilizan Solaris, que no sé qué es, supongo yo que es otro sistema operativo, bueno, van a la respectiva sección de Solaris. Sobre la parte de instalar el nuevo adaptador, me saltó esta alerta, espero que se vea. Ojalá se haya visto. Y bueno, la cuestión es que le dan a sí o a aceptar. Ahora, sí, esto es que se va a instalar el adaptador de red. Y aquí esperamos un poco. Y estaría listo. Ahora lo iniciamos al tiro. Y lo que vamos a hacer es descargar Ubuntu. Para descargar Ubuntu, voy a poner Ubuntu. Y vamos a descargar. Bueno, me cargó la página de Ubuntu al tiro. Aquí aceptamos. Bueno, es cuestión de cada uno, pero acepto todo. Y tenemos que irnos a descargas. Ubuntu Desktop y descargamos la 20.04 LTS. Aquí, bueno, ahí no es necesario. Le damos a guardar y se va a descargar nuestro archivo ISO. Así que voy a seguir grabando cuando se termine de descargar. Bien, ya se descargó. Aquí está el ISO. Y bueno, lo que yo voy a hacer básicamente es en mis documentos voy a crear una carpeta que va a tener todas las ISO. Porque vamos a estar utilizando diferentes ISOs a lo largo del semestre. Van a ser como unas 6 aproximadamente, creo, o 5. Bueno, dejé ahí el ISO y ahora vamos a crear una nueva máquina virtual. Bueno, básicamente esto es VirtualBox. Sirve para crear máquinas virtuales. ¿Qué son las máquinas virtuales? Es como literalmente tener un computador, una CPU, la torre dentro de un computador. Entonces tú puedes tener como varias torres dentro de tu torre. Esto entre comillas. Básicamente lo que hace es que eh, el VirtualBox sirve como administrador de los recursos y es como una interfaz. Le dice qué componentes son los que... Bueno, básicamente es que virtualiza componentes. Entonces es como... Esa virtualización es una redirección de la información, ¿no? Creo que no, eso no quedó muy claro, pero bueno, ahora se va a entender un poco mejor tal vez cuando cree una nueva máquina. Voy a crear una nueva. Voy a crear un... Ya. Ahora voy a crear una nueva máquina virtual. Esta máquina virtual va a tener Ubuntu. Entonces voy a ponerle un nombre descriptivo. Ubuntu primera máquina, por ejemplo. Es Ubuntu de 64 bits. Ya, siguiente. Importante lo de los bits. Aquí yo voy a decir, puede ser de más memoria o menos memoria. Yo voy a asignar 1 GB nomás de memoria RAM. Si tienen dudas, siempre busquen los requerimientos mínimos de, de ese sistema operativo. Por ejemplo, requerimientos mínimos Ubuntu 20.04. Y por ahí debería decir, aquí dice que 2 GB de RAM. Requisito del sistema, 2 GB de RAM. Bueno, démosle 2 GB de RAM. En una de esas funciona mejor. 2046.
Bueno, lo siguiente es asignar un disco duro. Para asignar un disco duro vamos a crearlo. Tiene que ser VDI, VirtualBox Disk Image, y reservado dinámicamente. Si se pone en tamaño fijo, no se los recomiendo, porque si se pone en tamaño fijo, se va a reservar por ejemplo, un disco duro de 20 gigas en tamaño fijo, se va a reservar todo eso y ya no se va a poder utilizar ese tamaño fijo, a menos que se elimine. Lo otro es el reservado dinámicamente, es que funciona estableciendo un tope de cuánta memoria se puede utilizar y la memoria se va a ir utilizando y se va a ir reservando a medida que se vaya usando, hasta llegar al tope, que ese sería el límite. Por eso es mejor reservado dinámicamente, porque no siempre se van a utilizar al tiro o no va a ser necesario tener todo reservado en un instante, un tamaño fijo. Básicamente eso. Bueno, le damos siguiente y aquí asignamos cuántos gigas. Yo voy a poner unos 20 gigas. Le voy a crear y ahora iniciamos. Una vez que se inicie la máquina, tenemos que seleccionar un archivo y este archivo tiene que ser la ISO. Entonces, nosotros habíamos dejado en mis documentos una carpeta, en la carpeta ISO, la ISO que vamos a utilizar. La seleccionamos, le damos a abrir, seleccionamos y le damos a iniciar. Y por mientras, bueno, este error, este error es posible que les salga a ustedes. Tiene que ver con la virtualización. Esto, si reciben este tipo de error, tendrán que ir a su BIOS y cambiar ciertas configuraciones de la virtualización. A ver, voy a ver si le saco foto ahora que lo cambio en mi computador. Y perdón por la boya si es que se escucha, pero está pasando el, como el camión de la fruta ahora. Y bueno, hay que habilitar el hypervisor. Y para eso hay que cambiarlo en la BIOS. Y voy a hacer eso. Así que nos vemos en unos segundos. Bien, ahora estamos nuevamente. Estamos aquí probando la máquina. Veamos si inicia esta vez correctamente. Ahora sí, ahí activamos en la parte de la BIOS la configuración que permite la virtualización. Es importante que cambien eso por si acaso. Si no, no va a funcionar y les va a pasar el mismo error que me salió a mí. Bueno, quizá antes de instalar todo esto, debería cambiar la configuración. Sí, ya. Guardemos la máquina. No, la voy a apagar. Voy a apagar la máquina. Ahora ya sabemos que funciona, pero quiero que cambiemos algunas cosas y veamos qué hay acá. Eh, bueno, aquí esta es como la configuración básica general. Lo dice ahí. El nombre, el tipo y la versión. Y aquí esta es la parte más, quizás más interesante, que tiene que ver con la memoria RAM que le podemos asignar. Esto es básicamente cuánta memoria RAM va a tener la máquina virtual. Es eso, así de simple. En algunos casos les va a tirar error si tienen estas cosas, el IO API tal vez. Si les sale cualquier error, me avisan nomás. Ya tengo experiencia en que se suele basar los errores si no lo busco y si no lo buscamos los dos juntos al mismo tiempo. Bueno, estas son otras características. La configuración por default es tenerlo así, da lo mismo. Pero lo importante en lo que se suelen debería, o en lo que normalmente se debería fijar es la cantidad de memoria RAM que esté acorde a los requerimientos mínimos del sistema operativo. Y luego está el procesador. Así como existen los procesadores, tienen núcleos y además están los hilos. Bueno, en este caso tengo 12 hilos, mi procesador, pero yo solamente puedo asignarle los núcleos que tiene. Entonces, eso sería máximo 6. Eso es lo máximo que podría tener una máquina virtual, tener 6 núcleos para ejecutarse más rápido. Esto va a tener sentido para el taller cuando tengan que hacer su syscall. Si ustedes configuran la máquina virtual con un solo núcleo, se les va a demorar unas 6 horas quizás. Si tienen dos, se les va a demorar 3. Si tienen 3 núcleos, puede ser que se les demoren 2 horas y así.
Si tienen 6 se les debería demorar 6 veces menos. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una syscall, al compilar la syscall se tienen que compilar muchísimos archivos. Esto es repetir una tarea similar muchas veces y por lo mismo ese tipo de cosas se pueden paralelizar. Y eso significa que si le asignamos diferentes núcleos a una máquina virtual, va a poder ejecutar una tarea que necesita paralización de manera más rápida porque va a tener va a ejecutar 6 veces la misma tarea al mismo tiempo, una cosa así. Va a ser 6 veces más rápido. Básicamente es eso, por si acaso. Y bueno, eso. Yo les recomiendo que cuando hagan el taller de Syscall, aumenten esto a 6 ahí, o lo más que puedan, lo que les dé su procesador. Siempre tendría que estar como entre el límite. Esto básicamente solamente para la Syscall. Luego en pantalla, esto tiene que ver con cuánta memoria de videos les vamos a asignar. Yo les recomiendo tener sobre 128 o sobre 100 megas, básicamente. Y a veces es importante tener la aceleración 3D, a veces. Pero lo único que hace es que se vea más rápido. Básicamente es eso. Así que no se preocupen. Y bueno, la virtualización. No. La pantalla tiene un controlador gráfico. Existen estos cuatro que se pueden seleccionar. No es necesario cambiarlo. Utilicen el VMSVGA. Con eso van a estar bien. En almacenamiento, aquí podemos seleccionar nuestras ISOs. Podemos ir agregando un nuevo aquí, añadir y bueno, ya saben el proceso. Esto les va a servir para cuando tengan que instalar varios sistemas operativos al mismo tiempo. Y bueno, aquí podemos agregar hasta otros discos duros también. Y también los computadores tienen dos tipos de controladores o de canales de comunicación. Uno antiguo era el IDE y lo que más se utiliza ahora es el SATA. Y básicamente lo mismo. A los SATA yo les puedo conectar tanto unidades de disco duro, una unidad óptica, de Blu-ray, cosas así. A los IDE también. En el SATA podemos utilizar el conector de SSD. O sea, la SSD, no la NVMe, tiene un conector SATA. Y los discos duros HD normalmente tienen conector SATA. También los discos duros antiguos utilizaban un conector IDE. Y bueno, esto es solamente cuestión de qué tecnología se utiliza. Pero yo les recomiendo que esto no suele ser necesario cambiarlo. Pero aquí podemos ir agregando cosas, por si acaso. Y pues, se pueden agregar nuevos controladores, pero aquí esto implica otras cosas más ligeramente complejas que no necesariamente vamos a utilizar en estos talleres que vamos a hacer durante el semestre. Bueno, en audio, aquí es para la salida de audio, así que cuando vayan a estar instalando Windows XP, van a poder escuchar el sonidito de Windows XP cuando se instalaba o cuando se iniciaba. Y esta parte sí es bien importante, que tiene que ver con los adaptadores de red. Esto lo vamos a utilizar mucho. Y bueno, existen como cuatro principales conexiones de red que se van a utilizar. Está la NAT, que es básicamente estar conectado a Internet y uno lo conecta, tiene el adaptador en tipo NAT y básicamente tiene internet y listo, no tiene que configurar nada. Por otro lado, el adaptador puente es, como lo dice su nombre, es un adaptador puente. Nuestro computador funciona como un puente entre el router y la máquina virtual. Eso es. Es como si el computador fuera un cable. Y aquí tienen que seleccionar bueno, los computadores se comunican por adaptadores de red. Entre esos adaptadores de red, yo tengo dos. Mi computador tiene dos. El Wireless AC es mi tarjeta de red Wi-Fi, mi tarjeta inalámbrica. Y el Realtek PCI Express, que es Family Controller, es mi tarjeta de red, pero es para Ethernet, con cable LAN. Entonces, por donde yo me comunico, por donde yo tengo internet, tengo que seleccionar el adaptador puente. Porque yo estoy conectado por Wi-Fi yo estoy conectado por Wi-Fi hacia mi router. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Como es un adaptador puente, existe algo que se llama DHCP, y el DHCP lo que hace es entregarte una dirección IP a tu computadora. Entonces, por ejemplo, yo voy a abrir el CMD acá y hago IP config. Ustedes van a poder saber cuál es su dirección IP con esto.
Adaptador de red inalámbrica Wi-Fi, este soy yo. Esa es mi dirección IPv6, que no tiene mucho sentido. Y bueno, la dirección IPv4, esta sí. Y bueno, la dirección IPv4 es como yo me encuentro en mi red local, esta es como mi root dentro de mi router, por así decirlo. ¿Ya? Y la máscara de su red, que sirve para, como lo dice su nombre, enmascarar la red. Y la puerta de enlace predeterminada. Si accedemos a esta IP, vamos a entrar a nuestro router. Pero eso no va al tema. Entonces, el DHCP lo que hace es entregarte una dirección IP que esté que se ajuste a las condiciones y a la configuración que tiene nuestro router. Entonces, cuando está en adaptador puente, así como mi computador tiene una dirección IP, lo más seguro es que cuando yo inicie esta máquina en adaptador puente, el DHCP del router me va a entregar automáticamente la dirección IP, por ejemplo, la 192.168.1.131. Me va a entregar una dirección IP que no se esté utilizando. Ya. Esto es mucho relleno por si acaso, pero es, es para que les sirva de introducción. Esto es solamente cosas de datos random, pero que va a ser muy interesante, va a ser muy utilizado a lo largo de los talleres. Tampoco es que sea tan compleja la cuestión porque lo único que van a hacer es seleccionar adaptador puente, cambiar la dirección IP dentro de la máquina virtual e instalar los controladores. Básicamente eso es lo que van a hacer. Bueno, está la NAT, que te hace tener internet sin ninguna configuración, adaptador puente. El computador es un puente, es como un cable que conecta la máquina virtual con nuestro router y con eso también, una vez asignado a nuestra IP, tenemos internet. Solamente que hay que aplicar una configuración y después está red interna. Red interna quiere decir que existe el VirtualBox, el programa, lo que hace es crear una red virtual y que permite comunicar a una máquina virtual con otra máquina virtual. Entonces, si yo tuviera dos máquinas virtuales conectadas en red interna, estas se van a poder comunicar. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de comunicar, ¿qué significa? Quiere decir, por ejemplo, hacer ping a 192.168.1.1. Yo me voy a comunicar con mi router y el router me debería entregar una respuesta. Esto es, esto quiere decir, es una evidencia de que hay comunicación entre estos dos. Entonces, sería lo mismo. Yo podría hacer ping a otra máquina virtual desde una máquina virtual. Y esa máquina virtual, la otra, me debería entregar una respuesta. Y eso se vería visualizado con haciendo ping. Esto lo vamos a hacer dentro de una máquina virtual y un sistema operativo corriendo dentro de esa máquina virtual. No se preocupen. Todo lo que estoy diciendo por ahora es meramente como introductorio. Entonces, está la NAT, adaptador puente y red interna. NAT, internet sin configurar, adaptador puente nos permite hacer con... También la ventaja de adaptador puente es que yo, por ejemplo, el teléfono también está conectado al router generalmente. Entonces, yo podría, desde mi máquina virtual, conectada y configurada desde el adaptador puente, yo podría conectarme a mi celular, por ejemplo. O podría conectarme, de hecho, a mi mismo computador. ¿Ya? Y la red interna es si yo quiero comunicar diferentes máquinas virtuales entre sí. Eso es lo que más debería preocupar. Y son las tres que vamos a estar utilizando, por si acaso. Y bueno, aquí está el adaptador uno y básicamente que se pueden tener tres o cuatro adaptadores máximo. Cuatro, de hecho. Y entonces yo puedo, por ejemplo, la primera ponerla en red NAT, la segunda ponerla en adaptador puente y la tercera la habilito y conectarla en red interna. Entonces, así yo tengo internet sin problemas. Aquí me comunico con mi PC, por ejemplo, y aquí es para comunicarme con otras máquinas virtuales. Eso es lo que tienen que saber. Pero para este caso, para esta situación cero, para este como introductorio a los talleres, no voy a necesitar eso. Y solamente voy a quedarme con la configuración en NAT. Entonces conectado en NAT. Aceptar. Y ahora sí, vamos a iniciar la máquina virtual para poder por fin instalar Ubuntu. Hay otras cosas que podrían saber, pero todavía no lo voy a mostrar. Entonces esperemos a que cargue el instalador de Ubuntu. Ahí está cargando. ¿Qué más se me estaría yendo? Existen cosas como clonar y exportar.
que les va a servir. Y de hecho clonar es una de las cosas que yo más usé. Por... Y hay otra cosa que se llama guardar el estado de la máquina, que es cuando uno la cierra. Pero ahora vamos a ver de qué se trata. Bueno, este es Ubuntu. Ahí está cargando su interfaz. Y ojalá cargue rápido, a ver. Ahí sonó con musiquita y todo, no sé si ustedes lo escuchan. Y bueno, este es el instalador. Yo voy a seleccionar en español, le voy a dar a instalar Ubuntu. Aquí en Spanish tienen que seleccionar el teclado. Por lo menos mi configuración es de Latinoamérica. Aquí prueban si está bien escrito, si escribe bien, escribe los símbolos. Sí. Y aquí van a tener que mover esto un poco y le dan a dar a continuar. ¿Qué aplicaciones les gustaría instalar para comenzar? Como por cómo vamos a trabajar ahora, va a ser instalación normal, da lo mismo. La instalación mínima es que vienen con menos cosas, entonces aprovechemos de tener como la instalación normal. Ahí por si quieren ustedes después probar otras cosas y conocer más lo que es Ubuntu, le ponen instalación normal y ahí pueden probarlo. Pero también da lo mismo si ponen instalación mínima. Pero ahora lo vamos a hacer como con instalación normal. Ya. Entre otras opciones está la de descargar actualizaciones mientras se instala Ubuntu. Como estamos conectados a RedNet, tenemos acceso a internet, ¿ya? Entonces se pueden descargar estas actualizaciones al tiro, al instante. Y lo otro es que hay un tema con las licencias que Linux y Ubuntu, bueno, Ubuntu es software libre, ¿ya? Y como es software libre, te permite utilizarlo sin ningún problema y se suele, hay diferentes reglas sobre el software libre a las cuales yo no debería hablarles en este momento porque no tengo el suficiente conocimiento sobre eso. Pero básicamente es que hay programas que son privativos que no se les puede conocer su código. Pero hay programas de software libre que sí se les puede conocer. ¿Ya? Y básicamente dice esto, que se pueden instalar, yo quiero permitir instalar programas de terceros con posiblemente software privativo. Algunos componentes son privativos, ahí como lo dice. En este caso no es necesario, no es necesario, porque es una máquina virtual. Puede ser que cuando ustedes estén instalando Ubuntu en un computador real, si haga falta esto, por temas de que, por ejemplo, las tarjetas de Nvidia tienen problemas. Pero como es una máquina virtual, no nos va a hacer problema esto. Y bueno, básicamente instalación normal y no quiero permitir actualizaciones hasta por ahora. Si ustedes permiten las actualizaciones, no creo que haya problema. Y bueno, tampoco quiero instalar software de terceros. Eh, Como siempre, tal vez hablé mucho en estos momentos. Me pueden preguntar por Discord, no se olviden. Cualquier problema que tengan me comunican por Discord, no hay problema, yo soy muy receptivo a poder escucharlos y poder ayudarlos. Que básicamente para eso estoy. Pero si voy muy rápido por algunas cosas, avísenme, por favor. Díganme en la ayudantía o por Discord así, oye, sé que en el video va muy rápido. Y ahí podría calmarme. Bueno, más opciones. Ah, ya. Ahora tenemos que seleccionar cómo vamos a instalar nuestro sistema operativo. Para eso hay que configurar en eh, el disco duro, crear particiones, entre otras cosas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ir a más opciones. ¿Ya? Esto nos va a permitir tener una instalación más amplia o más configurable. Bueno, esto sería básicamente nuestro disco duro, que tenía 20 gigas, que aquí sale 21.5, tiene 20 gigas. Entonces, yo voy a crear una nueva partición. Para hacer eso, perdón, seleccionamos acá, doble clic, no se ve muy bien, a ver. Bueno, da lo mismo. He seleccionado particionar el disco del dispositivo completo. Creo una nueva partición en el dispositivo y se eliminarán todas las particiones que existían previamente. Observe que se podrá continuar. Ya, ahí abrí como una partición y esto es solamente espacio libre. Ahora sí se puede empezar a particionar. Entonces, particionar significa dividir el disco duro en secciones. Eso es. Y lo que yo voy a hacer es reservar 1 GB. Entonces son 1024. Voy a reservar 1024 megabytes al primario.
lógico y para utilizar de memoria de intercambio. Y aquí memoria de intercambio tiene que ser abajo, área de intercambio, ¿ya? Y listo. Esto es el área de intercambio, bueno, en Windows se conoce como archivos de paginación y es como memoria RAM virtual. Básicamente es eso, es la paginación. Seleccionamos de nuevo el espacio libre y bueno, ahora lo que habría que hacer sería crear una nueva primaria. Al principio de ya. Tiene que ser x4 y el punto de montaje tiene que ser slash. Y slash es donde va a estar todo lo del sistema operativo. Le damos OK y listo. Ahora instalar ahora. Con eso particionamos el disco duro. Después yo les voy a mostrar cómo particionar el disco duro desde Slackware con otra cosa que se llama Fdisk, que es más, se ve más hacker, pero es lo mismo. Utiliza lo mismo. Y aquí dice, ¿está seguro que desea realizar estos cambios? Y yo le voy a dar que sí. Bueno, y que se van a crear esas particiones. Continuamos. Y bueno, está cargando, así que cuando continúe voy a seguir grabando. Bien, ahora lo que habría que hacer es seleccionar nuestra región o nuestra zona horaria también. Y para eso hay que seleccionar América Santiago. Y América Santiago siempre está aquí. Que es seleccionar Chile, es básicamente ubicar Chile. Entonces le damos ahí y tiene que decir Santiago, ojito, Santiago. Y le dan a continuar. Ahora hay que elegir nuestro nombre. Yo voy a utilizar Dieku y esto va a ser Dieku. Creo que no se me cargó bien la configuración de mi teclado. Dieku Ubuntu. O mejor Dieku Ubuntu. Dieku Ubuntu. Ya. Y nuestra contraseña va a ser ROOT. ROOT. Que es root. ¿Ya? Y para este caso voy a permitir inicio de sesión automático y eso. Esta contraseña es muy importante, no se olviden. Por eso yo les recomiendo en este caso utilizar root o ROOT, ¿ya? Va a servir para hacer todo. Para instalar cosas, para desinstalar cosas. Muy importante. Es la contraseña del administrador. Le damos a continuar. Y ahí se están instalando los archivos. Ahora simplemente hay que esperar. Ahí tienen más información, aunque por la configuración de la ventana no se puede ver, pero ahí está pasando las cosas. Entonces, cuando termine de instalar, yo voy a seguir con el video. Ahí dice que faltan 2 minutos 13 segundos. Cuando esté listo, nos vemos. Muy bien. Ahora continuando, ya terminó la instalación y bueno, voy a reiniciar la máquina. Ahora lo que se debería hacer, como en la normalidad, es uno instala un sistema operativo, suele ser con un CD o con un pendrive, lo que se hace normal. Aquí está diciendo que, bueno, ya se instaló, no es necesario que tengas el pendrive conectado o el CD, sácalo y luego presiona Enter para que continuemos. Aquí, bueno, eso sería lo mismo que en las unidades ópticas. Si se fijan, ahora no está seleccionado, pero si yo hago clic, va a estar seleccionado. ¿Qué significará esto? Está seleccionado quiere decir que está como introducido el CD, porque un ISO es un CD virtual, ¿ya? Pues tómenlo así. Está dentro del computador en sí. Si lo desmarco, está afuera. Y bueno, esto ya lo había hecho el Ubuntu, el instalador de Ubuntu por si acaso. Y lo expulsó solo, por si acaso. Por eso estaba desmarcado. Ahora solamente queda apretar Enter para que se reinicie. Y ahí esperamos. Ya, ya debería estar cargando. Y listo. Ahí está. Aquí tenemos nuestro Ubuntu. Ya todo correcto. Y todo perfecto. Aquí no, siguiente. Siguiente. Esto es para instalar más aplicaciones. Hecho. Ahí ustedes si quieren investigar más sobre Ubuntu y sobre otros sistemas operativos de Linux, tienen la libertad de hacerlo. Pero, a ver, veamos la terminal. Esto lo van a utilizar harto. Aquí sería como
como en Windows está este botoncito, ese botón de ahí sería como lo mismo. Y algo que van a utilizar mucho, como dije, es la terminal. Entonces escriben terminal, acá se abrió y listo. Aquí está. Hecho, hola Ubuntu. Y ahí escribí un mensaje. Y eso sería todo. Así se instala un sistema operativo, así se crea una máquina virtual. Eh, Creo que se me escapan dos cositas que lo voy a explicar ahora. Ya, mire, esto les va a servir. Existe algo que se llama guardar el estado de la máquina. ¿Qué significa eso? Si yo le doy escape, vamos a tener tres opciones para apagar esta máquina virtual. Uno es apagar la máquina. Esto sería básicamente hacerlo de manera brusca. Es cortar la luz. Sería como cortar la luz o desconectar el cable del computador. Tienen que imaginarlo así. Entonces, la máquina virtual es como que se desconecta. ¿Ya? Si ustedes envían la señal de apagado, enviar señal de apagado, el computador o la máquina virtual lo va a entender como ustedes presionaron el botón de apagado. O hicieron clic aquí, apagar. Sería lo mismo. Enviar señal de apagado sería lo mismo que eso. Recuerden, apagar la máquina, sacar el cable a lo bruto. Enviar señal de apagado es apagar así con acá. Y por otro lado, el guardar el estado de la máquina quiere decir que ya, el computador está de una forma ahora. Eso es un estado, tiene sus variables, sus cosas, sus atributos, ¿sí? Tiene muchos procesos, tiene una cantidad de memoria RAM que se están consumiendo ahora por cada proceso. Y todo esto se puede encapsular y guardar. Y después se puede recuperar a como estaba ahora. Entonces, yo había escrito esto, hecho hola mundo, ¿ya? Y ahora me salgo, lo guardo. Esto toma, a veces dependiendo, mientras más se utilice esta máquina virtual y mientras más pese, se va a demorar más. Pero lo que pasó ahí es que yo guardé la máquina en ese estado. Eso quiere decir que si yo la inicio, voy a volver a donde estaba. Va a quedar exactamente como yo la había dejado. Y aquí ya pueden ver que volví nuevamente a lo mismo y listo. Tengo estos mensajes, todo. Y esto me facilita el trabajo de que no se inicie al tiro o tener que reiniciarlo por tal cosa. No sé. Ahí ustedes ven cuál es la utilidad que le van a dar. Yo lo utilizaba para cuando estaba haciendo algo que no sabía de qué forma podría afectar al computador, a la máquina virtual o al sistema operativo. Yo lo que hacía era guardar el estado de la máquina. Esperaba. Esto suele tomar como 5 minutos o 30 segundos, ¿no? Suele variar de cuánto uso tenga la máquina. Y lo que hacía, lo siguiente era clonar. El clonar la máquina es literalmente copiarla. Es clonar, como lo dice su palabra. Y lo que se hace es crear una copia. Ubuntu primera máquina clonar, le voy a poner. eh, Instalación limpia. Instalación limpia. Esto es, esto quiere decir, me informa a mí, al yo poner instalación limpia, me estoy informando a mí mismo que este Ubuntu es un clon de Ubuntu primera máquina y que no tiene nada. Es así después de haber instalado Ubuntu, ¿ya? Entonces le doy a siguiente, clonación completa es importante que le den ahí para que se clone toda la información. Se hace una copia exacta y ahí se empieza a clonar. Esto toma bastante tiempo, puede tomar, dependiendo, 2 minutos, 12 minutos a veces, dependiendo de lo que se haga, sobre todo las máquinas virtuales de Windows. Y aquí tengo la máquina clonada y esta es la máquina original. Entonces, ahora, si se fijan, se clonó con el estado de guardado. Y ahora tengo dos máquinas iguales. Está cargando. Ya esta es una. Terminal. Y también puedo iniciar la otra. Vamos a ver. Y ya, ahora sí, yo creo que con eso ya estaríamos todos. Esto era básicamente una introducción a lo que eran las máquinas virtuales, cómo instalar un sistema operativo. Y eso sería básicamente. Les voy a subir otro video sobre cómo se de apoyo para el taller. Cómo se deben realizarse estas cosas, cómo instalar y varios sistemas operativos, cómo hacer un multiboot. Eso lo vamos a ver en el próximo video. Así que eso, mi nombre es Diego Núñez Páez.
Mi nombre completo sería Diego Enrique Núñez Páez. Eh, no sé qué más podría decir. Bueno, cualquier pregunta que tengan, no se olviden, háblenme por Discord. O en el horario de ayudantía me preguntan o me envían un correo, ya sabes. Así que adiós, nos vemos. Aquí voy a escribir hecho. Chao. Listo.